Muy buenas noches, amados hermanos. Bienvenidos a esta nueva transmisión en su canal ICR Suba, Iglesia Cristiana de Restauración. Hoy tenemos el privilegio de dar una enseñanza de parejas, relacionado con parejas para tener parejas sanas. Pero antes vamos a iniciar con la oración. Nos disponemos, por favor, disponemos nuestros corazones. Amado Dios, Papito Dios, te damos gracias primero que todo por este día, porque de todas las bendiciones que has derramado en nuestras vidas, porque tú nos permites estar acá presentes y poder escuchar tu palabra, porque tú nos guías en esta labor de ser pareja, de ser esposo, de ser esposa. Gracias por todas las cosas lindas que nos enseñas día a día, y ponemos esta transmisión en tus manos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, el tema de hoy que vamos a ver se llama ¿estás de acuerdo con los acuerdos? Este será el tema que vamos a manejar durante este tiempo. Vamos a dar inicio la transmisión con una palabra que se encuentra en la Biblia, en Amos 3:3. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Una pregunta, ¿no? Una cuestión. En la relación de parejas, uno de los factores fundamentales para una buena y sana convivencia es estar de acuerdo en las decisiones que se van a tomar en la vida matrimonial y también antes del matrimonio, en el noviazgo, estando los dos a gusto y trabajando por un mismo objetivo, enfocados en Dios, pues porque nuestra intención es crear parejas o matrimonios con los fundamentos que nos enseña la palabra de Dios, como los vimos en Amos 3:3. Así es. Como lo dice mi esposo, el fundamento en una relación, ya sea de noviazgo o de familia, es Dios, son sus lineamientos, son sus mandatos. Y qué bello es ver en la palabra de Dios esa guía perfecta que Dios nos da a nosotros, a cada uno de nosotros, para implementarla, para ejecutarla, no solamente en nuestra área de pareja, sino en cada una de las áreas. Hoy estamos hablando de parejas y nos vamos a centrar allí, pero pues no es exclusivo de esta área. Dios nos da la perfecta orientación para manejar cada una de nuestras áreas. Y aquí es importante tener en cuenta que nosotros tenemos que fundamentar nuestra relación de pareja en las instrucciones dadas por Dios, en esos lindos mandamientos que nos orientan para tener una sana relación de pareja, y no tenerla bajo nuestras creencias, bajo nuestras culturas, bajo nuestro ego, ¿verdad? Porque cuando ponemos nuestras decisiones y ponemos nuestra relación de pareja bajo estos preceptos que les acabo de mencionar, pues vamos a tener unos acuerdos donde no vamos a ganar las dos partes, o donde puede ser que no haya un acuerdo sano. Y esto se da mucho cuando hay consultas o hay terapias de pareja. Uno logra evidenciar que siempre hay un estilo de un supuesto acuerdo, y queremos como mencionar algunos, y uno de ellos es la ley del más fuerte. Entonces siempre va a haber, cuando nosotros nos enfocamos en tomar estas decisiones o estos acuerdos sin tener en cuenta la palabra de Dios y a Dios como en primer lugar en nuestra relación, pues esta ley del más fuerte significa que va a ganar aquel que se rinda de últimas. Entonces acá siempre va a haber un ganador, pero no va a haber un acuerdo sano.
Hay otro aspecto, otra forma de llegar a un acuerdo, y son las manipulaciones. Y es como en las manipulaciones, como una de las dos personas, uno de los dos integrantes de la pareja comienza a manipular la decisión de la otra persona. Entonces, si tú haces tal cosa, yo te recompenso con esto, o vamos a tal viaje, o salimos, pero entonces me tienes que acompañar primero acá. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con esta forma de acuerdo que no es sana. ¿Ibas a decir algo? Sí, mi amor. En el anterior, la ley del más fuerte es como la ley de la persona autoritaria que quiere imponerse sobre el otro a la fuerza. Y en el de manipulación, como tú muy bien decías, es tratar de chantajear a la otra persona con algo, puede ser material. Por ejemplo, te compro un vestido o algo por el estilo. Entonces, sí, y también hay algo que suele suceder mucho, y es que cuando hay esos acuerdos, y es que estamos hablando de acuerdos desde los más sencillos hasta acuerdos fuertes que se dan dentro de la pareja, como por ejemplo en el maltrato. Entonces, yo no le digas nada, que yo te pegué a tu familia y yo te compenso de tal forma. La otra forma de generar esos acuerdos desde la humanidad, sin tener en cuenta y en primer lugar a Dios, es la lógica versus la emoción. Y creo que aquí muchísimos hemos pasado por esto, porque en las parejas siempre va a haber una persona o un integrante más racional y el otro más emocional. Y cuando nosotros comenzamos a tomar decisiones y a tratar de llegar a acuerdos a través de la emoción y del raciocinio, pues no vamos a llegar a acuerdos sanos para la pareja, y siempre va a terminar en un conflicto, en una inconformidad, o perdón, o en una aceptación porque tocó, ¿sí? Y creo que este es el más común, porque finalmente nosotros en la pareja siempre va a haber uno más predominante que el otro, y eso también hace referencia a la emoción y a la inteligencia, pues al raciocinio, no inteligencia, al raciocinio y a la emoción. ¿Ibas a decir algo sobre este? no, mi amor. Bueno, digamos que siempre hay como siempre hay, en la mayoría de relaciones y de parejas, siempre, la mayoría de veces hay temperamentos diferentes. Entonces, pues sí, muchos tratan de buscar una solución desde la lógica y el otro desde la emoción. Pero pues digamos que a veces se puede desenfocar un poco la solución, y no hay una respuesta sana a este inconveniente que puede estar pasando en el momento. Exacto, así es. Y no está mal que cada uno tenga su personalidad y su estilo, pero sí tenemos que recordar que somos uno solo y somos una pareja. El otro estilo o la otra forma común para llegar a acuerdos es la indiferencia, ¿no? Entonces, suele suceder que para uno de los integrantes el tema es bien interesante y bien importante y trascendental, pero para la otra persona no. Y muchas veces como que ni le presta atención a la situación y al problema para llegar a acuerdos, o a la meta o al proyecto. Simplemente no es interesante para él, no pone atención, y eso genera malestar en la persona que sí está interesada en resolver o en llegar a ese propósito, y ahí comienza a haber conflicto. Por eso es que aquí también juega un papel bien fundamental la actitud y la comunicación y la receptividad que tengamos como pareja. Los invitamos a que abramos nuestra Biblia en Mateo 18:19, donde Dios nos dice lo siguiente: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Eso es Mateo 18:19. Y vamos ahora a Génesis 2:24. En Génesis 2:24
nos habla la palabra de Dios y nos dice lo siguiente: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Y bien interesante esto, porque hoy en día, bueno, no sé antes, pero hoy en día cuando se conforma las relaciones, la familia, se sigue manteniendo esa unión o se sigue manteniendo la convivencia con algún familiar, ya sea por parte del esposo o por parte de la esposa. Y fíjense qué tan interesante que Dios nos habla de esto por algo que vamos a ver en este momento, y es que finalmente cuando nosotros nos somos una sola carne, significa que también estas culturas o subculturas que manejamos al interior de cada familia se va a convertir en nuestra cultura familiar. Les voy a poner un ejemplo. Jan es barranquillero, yo soy bogotana. La cultura barranquillera es totalmente diferente a la cultura bogotana, y cuando nosotros comenzamos a vivir juntos, pues claro, para Jan era muy difícil adaptarse a mi cultura, y para mí era muy difícil adaptarme a la cultura de Jean Paul, pero tuvimos que llegar a esos acuerdos sanos y generar nuestra propia cultura de familia. Eso es un proceso, no es de la noche a la mañana, intervienen muchísimos factores para llegar a esos acuerdos sanos, pero por algo Dios nos dice que el hombre tiene que dejar a su mamá y a su papá para formar un hogar con su familia, porque es que no solamente es un tema de responsabilidad, sino también un tema de cultura, es un tema de roles dentro del hogar. Entonces, y eso hace parte de una buena convivencia y de una buena toma de decisiones. Adicional, también vemos que en Mateo 18-19 dice que si nos ponemos de acuerdo como pareja, ¿verdad?, Dios nos va a respaldar. Claro, si si estamos de acuerdo y estamos alineados con su propósito. Y esto hace que lo que queremos acordar o lo que queremos resolver o a donde queremos llegar como pareja dentro de nuestros propósitos, si se los ponemos en las manos de Dios, si oramos conjuntamente, alineados a la palabra de Dios, alineados al propósito de Dios, pues Dios respaldará nuestras peticiones, nuestros sueños o nuestros proyectos. Qué pena, mi amor. Dime. En todo lo que hemos hablado hasta ahora, un factor muy importante es el respeto, pues porque nosotros debemos respetar a nuestra pareja, digamos que sus diferentes puntos de vista, porque no podemos pretender que piensen o que tengan la misma cultura de nosotros o las mismas actitudes con las que uno estaba acostumbrado, porque pues como muy bien lo decía mi esposa, debemos desarrollar una nueva cultura. Bueno, eso lo hablaremos ahorita, ¿cierto? Más Sí. adelantico, no me quiero adelantar mucho. Sí. Y ahí tú mencionas algo bien importante, y es el respeto a las individualidades. Como todos somos diferentes y Dios nos creó únicos, así seamos parejas, somos individuales también. Pero no significa que vamos a tomar decisiones por aparte o que vamos a tomar decisiones en vías diferentes. Por eso el tema de hoy es si estás de acuerdo con los acuerdos. Tenemos como parejas estar alineados y llegar a un mismo acuerdo. Okay. Quiero citar en este momento en Primera de Juan 5 del 14 al 15, y dice la palabra: esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos la petición que hayamos hecho, que le hayamos hecho. Entonces, cuando ponemos a Dios en primer lugar, acudimos a Él en primera instancia y dependemos de Él. Es más fácil llegar a acuerdos sanos para en el momento de tomar una decisión en pareja que fortalezca la familia. Digamos que
en una relación de parejas, pues también seamos muy sinceros, todo no es color de rosa, todo no es amor y paz. Hay dificultades, hay muchas diferencias, eh, hay diferentes puntos de vista porque, como lo decía mi esposa, somos individuos, somos personas, cada persona es especial, diferente. Dios nos creó de una forma de una forma única. Entonces, por obvias razones van a haber diferentes puntos de vista. Pero la mejor forma de afrontar esas diferencias y esos acuerdos es con Dios, con la oración. Lo hemos dicho en otras oportunidades o lo hemos escuchado, el manual, nuestro manual de vida como individuos cristianos debe ser la Biblia. En la Biblia podemos mirar las formas o los mecanismos adecuados para poder llevar una relación sana con tu pareja, y pues para muchas cosas en general, manejo de finanzas y varias cosas. Pero pues esa es como nuestra mejor terapia, o debería ser como en un hogar cristiano. La mejor terapia es Dios, la oración, la lectura de la palabra. Eso fortalece los llegar a acuerdos en nuestros hogares, en nuestros noviazgos, en nuestras relaciones con las personas que más amamos y más queremos. Ahí es importante lo siguiente, Jan, y es también ser conscientes, ¿no? Ser conscientes que nuestra posición no es la única, no es la verdadera, en ocasiones no es la más sana. Ser consciente que nos equivocamos, eso es importante, y desde ahí también comienza el cambio, porque puede ser que hayan diferentes culturas al inicio de la relación, pero Dios va transformando nuestros corazones siempre y cuando nosotros permitamos eso, y la palabra de Dios habla sobre el tema, y por eso es importante reconocer que necesitamos cambiar, reconocer en qué necesitamos cambiar y trabajar y permitir a Dios que trabaje, por más duro que sea para nosotros. Esa transformación y ese cambio que Dios hace en nosotros es necesario, porque muchas veces actuamos desde mi posición, y quiero llegar a acuerdos como yo quiera, no teniendo en cuenta ni las emociones, ni la historia de vida de mi compañero, de mi compañera, de mi pareja, pues tampoco sus pensamientos. Y recordemos que todos tenemos una historia. Cuando nosotros llegamos ya a tener una pareja, llámese noviazgo, llámese una familia, antes de eso venimos con una historia. Venimos con una historia de vida, venimos con una historia de crianza, venimos con una historia de dificultades, de alegrías, de fortalezas, de debilidades, y eso como pareja nosotros no podemos pasar por encima. Por eso es muy importante conocernos como parejas para identificar quién es mi pareja, quién es en este momento Jan, por qué ha pasado, y así comprenderías, entender por qué reacciona de cierta forma, por qué siente o por qué piensa de determinada manera ante ciertas circunstancias. Y algo que se ve mucho es que cuando nosotros solo nos ponemos en nuestra posición, pues el ego y el egocentrismo se dispara, y ahí es donde ninguna forma de acuerdos va a ser sano, porque siempre voy a querer que se haga de acuerdo a mi voluntad, ¿sí? Y no es posible, porque somos dos personas, estamos hablando de pareja, somos dos personas en la relación, y ahora si le sumamos nuestros hijos, pues vamos a tener que también integrarlos. Sin embargo, ellos ya entran en esa cultura de familia de la cual estábamos hablando anteriormente. En una oportunidad escuchaba al pastor y al pastor Ulises también hablar de que hay que desaprender. Entonces, cuando llegamos a una convivencia, ya digamos hablando del matrimonio,
debemos desaprender las cosas con las que traíamos culturalmente o la cultura que había en nuestra familia para empezar a aprender nuestra cultura, porque ya nosotros somos, como lo dice la palabra, somos una sola carne. Entonces debemos aprender cosas nuevas. Digamos que en nuestros casos nosotros no venimos de un hogar de tradición cristiana, no, hasta ahora pues mi esposa sí venía con su mamá cristiana, pero digamos que somos relativamente jóvenes en este camino del cristianismo. Entonces por eso hemos, aparte de tratar de adaptarnos y acoplarnos a nuestra pareja, debemos también aprender muchos, ¿cómo diría? Aprender mucho de la palabra, ¿sí? De lo que nos dice la palabra, el manual de instrucciones, para poder pues finalmente tener relaciones sanas y duraderas y con acuerdos, que no hayan conflictos en nuestros hogares, porque pues es la forma como deberíamos criar a nuestros hijos, a través del ejemplo. Así es. Y aquí el tema también es, me gusta cuando dices, y que ya pues nuestros pastores lo habían manifestado, y es desaprender para aprender, y a veces esa transición no es fácil, y más cuando llevamos bastante tiempo, pues nos va a costar más, pero no va a ser imposible, y necesitamos definitivamente dejar esas costumbres tóxicas, dañinas, que no aportan a la relación, que no aportan a la pareja, que no aportan a una buena comunicación, que no aportan a una sana convivencia. Y si somos conscientes, y nuevamente repito esta palabra, si somos conscientes que eso no me aporta, pues para qué insistir en algo que no me sirve. Finalmente desaprendo y comienzo a aprender sobre lo que Dios nos instruye a nosotros, porque muchas veces cuando tenemos que desaprender es precisamente por eso, porque no estamos conforme o no hemos aprendido conforme a la voluntad de Dios. Quiero invitarlos a leer Proverbios 15:1, y dice: la respuesta amable calma la ira, la respuesta grosera aumenta el enojo. ¿Y por qué traemos este versículo en este momento? Porque cuando estamos hablando de pareja, cuando estamos hablando de acuerdos, de convivencia, van a haber momentos, como Jean Paul lo decía, no todo es color de rosa. Van a haber momentos donde esos acuerdos no va a ser en primera instancia, o sea, no va a ser de inmediato. Vamos a tener que manejar una buena comunicación, pero en ese manejo de una buena comunicación, de escucharnos, de manejar nuestra expresión no verbal, de conocer al otro, pues a la pareja, de reconocer mis errores, también hay momentos de ira. Y cuando estamos en esa negociación, en ese momento de acuerdos y de negociación, pues necesitamos estar emocionalmente tranquilos, porque cuando nosotros estamos alterados, como la palabra lo dice, con ira, pues fácilmente podemos estar interrumpiendo o dañando lo que hemos venido construyendo para llegar a ese acuerdo. Entonces, por eso es tan importante manejar en esos momentos de acuerdo, y creo que en términos generales en la relación de pareja uno tiene que tratar de manejar la ira. Siempre va a haber uno más, un poco más emocional que el otro, y ahí es donde cada uno nos tenemos que conocer y comenzar a corregir, y pues claramente que sea Dios quien nos corrija. Entonces es importante tener una buena convivencia y una buena actitud para convivir con la otra persona, para llegar a acuerdos, para escuchar al otro. Si no hay una buena escucha, no vamos a poder llegar a acuerdos.
si no hay una buena comunicación, si no hay claridad en el mensaje que yo quiero transmitir, pues no vamos a poder llegar a unos buenos acuerdos. Y es importante también entender a nuestra pareja y ver que finalmente vamos a escoger lo mejor. Es importante, antes de entrar en esa disposición de crear un acuerdo, es también colocarle esa situación en las manos de Dios, es entrar a orar como pareja, es entrar a permitir que sea Dios quien nos guíe a través de su Espíritu Santo, es entrar a estar en un mismo sentir con nuestra pareja, como lo leíamos anteriormente en uno de los versículos, para poder llegar a esos acuerdos sanos que hagan crecer a la familia y que hagan crecer a la pareja. Me quiero devolver un poquito a la palabra en la que acabaste de leer, Proverbios 15:1, la respuesta amable calma la ira, la respuesta grosera aumenta el enojo. Como hay un dicho muy popular, para pelear se necesitan dos, ¿cierto? Entonces, si una persona, si uno de los miembros de la pareja le habla mal al otro, pues si el otro contesta mal, pues se van a volver a contestar mal y así sucesivamente, y se va a agrandar el inconveniente. En cambio, pues la mejor forma de afrontar una discusión o una reacción un poco agresiva hacia el otro es con calma. Digamos que nosotros, creo que en nuestro hogar, pues no podemos decir que es un hogar perfecto, pero pues tratamos en lo posible de manejar la calma en muchas ocasiones para tratar de tener una armonía. Y ahí es importante, en esos momentos de ira y de calma, no llegar a un acuerdo, porque entonces nuevamente nos devolvemos. No sé si se acuerdan en esos acuerdos que estábamos hablando, que son usuales, entonces podríamos llegar a ese acuerdo bajo la indiferencia. Entonces tú no quisiste, yo por ejemplo, es un ejemplo, discutimos con Jean Paul, entonces yo tomo la decisión y lo doy por hecho que ya fue un acuerdo, ¿sí? Porque pues hubo una indiferencia. Entonces cuando estemos en esos momentos, como Jean Paul dice, tener una calma, pero la otra persona que está enojada, no dar por hecho y por sentado que ya hay un acuerdo, teniendo, ¿cómo lo diría para no repetir la palabra? Que hay un acuerdo con su opinión solamente. Recuerden que los acuerdos, pues claramente es entre más de una persona. Eso ya es como un acuerdo autoritario. Sí, bueno, y ya no es acuerdo. Ya no es acuerdo, es un desacuerdo. Ok, listo. Entonces, para nosotros es importante este tema dentro de la relación de parejas, porque es uno de los pilares fundamentales para tener una buena y una sana convivencia. Y en este momento, lo que se ve en las familias es que hay una discordia, un enojo por años entre familiares, entre parejas también, y Dios no nos ha llamado a eso. Dios nos llama a tener una buena relación independiente de las diferencias que podamos tener. Nosotros tenemos que tener unas buenas relaciones, y no solamente con las personas en la universidad, en las oficinas, no, tenemos que comenzar por nuestro primer ministerio, que es nuestra familia, que es nuestra pareja. Entonces, ya para ir cerrando el tema, queremos recordar unos aspectos relevantes que sacamos entre mi esposo y yo de este tema, de estos acuerdos. Y el primero y el más fundamental es conocer el propósito de Dios para nuestra relación de pareja, para poder llegar a acuerdos sanos. Segundo, llegar a acuerdos para caminar con ese nuevo rumbo y obtener esos resultados, proyectos o metas. Y esos acuerdos tienen que estar muy unidos a escuchar, a comprender, a ponernos en el lugar de la otra persona, a no interrumpir en el momento en que nos están hablando, a poner atención cuando nos hablan y nos expresa su opinión. Eso es importante. El tercero es tener una buena actitud abierta y receptiva y positiva para nuestra pareja.
reconocer nuestros errores. Perdón, mi amor, en la actitud abierta y positiva es muy importante reconocer lo positivo de tu pareja. También. Muchas veces cometemos el error y a pesar de estar en un hogar cristiano, no resaltamos lo positivo y a veces nos enfocamos desafortunadamente en lo negativo. Entonces hay que reforzar mucho lo positivo en tu pareja. Sí, eso es pensaría yo que no solamente en la pareja, sino en términos generales, porque finalmente si nosotros solo nos quedamos con lo negativo nos vamos a ir contaminando, ¿no? Y hace que, que nos predispongamos con la persona, llámese pareja o llámese jefe o bueno, como sea. Y siempre vamos a ver el lado negativo de las cosas. Y nosotros no solo somos cosas negativas, tenemos muchas cosas bellas, pero no nos podemos pasar e idolatrar y resaltar mucho esas cosas buenas, porque entonces también estaríamos cayendo en un error y dejaríamos aquellos aspectos que tenemos que cambiar y que hace que crezcamos cada vez más como personas, ¿no? El cuarto punto es no juzgar y ponerme en la posición del otro, importantísimo. A veces juzgamos, no escuchamos y simplemente señalamos, así sea nuestra pareja, y no entendemos su emoción, no entendemos su sentir o sus pensamientos, aún no entendemos su comportamiento y simplemente damos por hecho o lo dejamos pasar y ya, como que no me interesa. Y eso sí es bien peligroso para una relación de pareja, muy peligroso. A veces suponemos que ya está todo solucionado y pues no le damos la importancia al otro y pues muchas veces cuando dejamos esas situaciones a medias se van acumulando en nuestro corazón y después cuando salen a flote salen de una forma no adecuada y de pronto puede hasta un poco hiriente con la pareja. Y va deteriorando la relación. Uh-huh. Y cuando está deteriorada la relación, pues hay que trabajar un poquito más para recobrarla y para llegar a esos acuerdos que es el tema de nosotros el día de hoy. Y por último, y no menos importante, dejar a un lado nuestro egocentrismo. No podemos pensar en nosotros solamente, en cómo es que a mí me gusta así la comida porque mi mamá la hacía así o porque mi papá la hacía así, o no. Tenemos que pensar en el otro, tenemos que darle la posición al otro dentro de la relación de pareja, porque eso hace que los dos estemos alineados y que caminemos de la mano con un mismo rumbo. Amén. Y escuchar, hay que aprender a escuchar mucho. Así es. Pero no solo es escuchar por escuchar, sino escuchar y prestar atención. Uh-huh. Yo creo que esto es un pequeño fragmento de lo que se puede hablar del tema. Yo creo que hay mucha tela por cortar, hay muchas cosas más por hablar. La palabra nos enseña, nos dice más. Nos instruye en el desarrollo de unas parejas sanas y duraderas, que esa es la intención de nuestra iglesia, la intención de la palabra. Uh-huh. Vamos a finalizar, hermanos. Muchas gracias por estar acá conectados en su canal ICR Suba, Iglesia Cristiana de Restauración. Y vamos a finalizar con la oración, como iniciamos, con la oración. Orar en todo momento, dice la palabra, ¿cierto? Bueno, gracias Dios, amado Dios, por esta palabra, Papito Dios, que nos enseñas a través de la Biblia. Gracias por tus enseñanzas, porque día a día nos cubres. Gracias porque tú has perdonado nuestros pecados, Papito Dios, porque tú construyes hogares y parejas sanas y saludables y duraderas, Papito Dios, porque tú
constantemente nos bendices, tú nos bendices permanentemente y ponemos nuestros hogares, Papito Dios, a tus pies, Papito Dios. Ponemos nuestras actitudes, nuestros pensamientos, nuestro corazón a tus pies, Papito Dios. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que nos sigas guiando por este hermoso camino que es construir hogares cristianos. Hogares cristianos conforme a tu palabra y a tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, hermanos. Que tengan muy buenas noches. Bendiciones. Dios los continúe bendiciendo.